nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro. Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto volver a saludarlos este domingo 27 de septiembre, que el Señor nos concede volvernos a reunir para la reflexión del Evangelio. Estamos en esta ocasión en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, los versículos del 23 al 32. Y yo he titulado esta reflexión: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es una pregunta que los fariseos le hicieron al Señor Jesús y que nos parece que es un atrevimiento de parte de cualquiera de los hijos de Dios hacer esta pregunta, pero especialmente viniendo de aquellos religiosos, de aquellos líderes que tenían a su cargo la vida de los judíos, la vida de fe del pueblo judío. Este capítulo 21 incluye al principio dos temas importantes que tienen que ver y que ocasionan lo que leemos en estos versículos del 23 al 32. Uno es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esa ocasión en la que él fue recibido con vítores, con alabanzas, con hosanas, con aclamación del pueblo, y fue recibido como rey. Y el segundo asunto es la purificación del templo, un acto que sucede a través de la reacción de Jesús cuando llega al templo y lo encuentra convertido en un mercado. Y él se indigna y él expulsa a todos los comerciantes, tirándoles las ventas, las monedas, los animales. Pero estos dos hechos previos hacen que la cúpula religiosa de la época se oponga a Jesús. De aquí podemos decir que inicia ya una oposición contra el maestro, porque cuestionan la alabanza de los niños, porque cuestionan que Jesús haya permitido que se le llamara hijo de David, porque cuestionan que él manifieste esa actitud autoritaria, si queremos decirlo así, en el templo, donde eran ellos los que ejercían autoridad. Ese día fue un día muy activo para Jesús, violento hasta cierto punto. Y él finalizó ese día descansando fuera de la ciudad, en la aldea de Betania. Luego tenemos este pasaje cuyo relato se desarrolla el siguiente día. Y ese siguiente día Jesús llega al templo. En el camino de Betania a Jerusalén, maldice una higuera sin fruto, lo cual asombra a los discípulos y a sus seguidores. Luego se pone a enseñar en el templo. La reacción de los líderes judíos es tremenda. Ellos son los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Y Jesús viene e invade su territorio. Y entonces le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Ellos están representando a una élite familiar, sacerdotal, a la aristocracia de Jerusalén, y que también de alguna manera estaban enlazados con el poder político de ese momento. Son los adversarios de Jesús de aquí en adelante, porque el poder político y religioso de Jerusalén y del templo se sienten amenazados. Ahí está Jesús enseñando. ¿Y con qué autoridad enseña?
La autoridad de Jesús es un tema importante en el Evangelio de San Mateo. Y se ve cuando Él hace milagros, cuando Él expulsa demonios, cuando Él envía a los discípulos, les da autoridad. Ese tema viene desarrollándose a través de todo el Evangelio. Ahora, la pregunta que los religiosos le hacen a Jesús, Jesús la responde con otra pregunta. Él no le da una respuesta inmediatamente. Es una manera usual en Jesús, responder una pregunta con otra pregunta. Y esta pregunta que Jesús hace los atrapa. Y Él les pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Si responden que era del cielo, les va mal porque ellos rechazaron al Bautista. Y si responden que no era del cielo, que era de los hombres, les va peor. Ellos tienen temor de la multitud. Siempre ellos quieren congraciarse con la multitud. Entonces lo que hacen es responder de una manera débil diciendo, no sabemos. Prefieren ellos reconocer su ignorancia o quedar como ignorantes ante el maestro que comprometerse con una de las dos alternativas que tienen para responder. Ellos pensaron sacar provecho de su discusión inicial con Jesús, pero ahora Jesús los obliga a mostrar el error de rechazar la autoridad de Juan el Bautista y de rechazarlo ahora también a él. Entonces Jesús viene y les enseña por medio de una parábola. Esta parábola de los dos hijos es respuesta a la pregunta de ellos. Es una trampa, si queremos decirlo de esa manera, para que ellos solitos hagan la conclusión que Jesús quiere que ellos tengan. Ellos están en la cuerda floja. La parábola sirve a Jesús para mostrar su error como líderes políticos y religiosos y enseñar también una gran lección, una importante lección a sus seguidores, a los seguidores de él en aquel momento. Y ahora, hermanos, esta parábola también nos enseña a nosotros. En ese contexto que Jesús se encuentra, un contexto de oposición, él como maestro está enseñándonos un gran tema. Fíjense que en los domingos anteriores el tema ha sido el perdón, el perdonar. Ahora el tema es otro y vamos a verlo a través de esta parábola. La parábola habla de dos hijos y él inicia el relato de la parábola de una manera curiosa, no muy común. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ese es el tema con el que Jesús nos quiere enseñar. La diferencia grande que hay entre la persona que hace lo correcto y la persona que no lo hace. La persona que, aunque responde que no, va y lo hace porque se arrepintió. Y la persona que dice sí voy, pero no va. Es una diferencia entre hacer y decir. No es lo mismo hacer que decir. Y lo correcto, la clave de la enseñanza es ahora la obediencia. Es importante hacer más que decir. Un principio muy
eh, importante en el mundo rabínico. Jesús señala que los principales sacerdotes y ancianos no le creyeron a Juan el Bautista, el enviado de Dios. Pero lo interesante de la parábola es que luego de la respuesta de ellos, en el versículo 31, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos respondieron, el primero. Jesús entonces les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Yo quiero que pensemos, mis hermanos, que esta frase, dicha por Jesús, para este tiempo, no golpea tanto. Es dura, pero no golpea tanto como golpea a los judíos. Y más a estos judíos que son de la cúpula religiosa. En ese mundo, la superioridad de los religiosos era muy notoria. Como también era notoria el desprecio y la mala actitud de todos hacia los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Ahora Jesús le está dando vuelta a ese panorama. Cuando Él reconoce que estas personas, las despreciadas, las personas excluidas del mundo judío, las personas excluidas de la sociedad de ese tiempo, van delante de estos ancianos y sacerdotes principales al reino de los cielos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en esa recriminación de Jesús, en ese regaño que por medio de una parábola y de manera indirecta, si lo queremos ver así, Jesús está haciéndole a los sacerdotes, a los religiosos, les está invirtiendo su escala de valores éticos y morales. El pecado de los religiosos es mayor, porque ellos no creen tener necesidad de arrepentimiento y por lo mismo no respondieron al llamado de Juan el Bautista. Mientras que los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los despreciados de la sociedad, cuando Juan predicó arrepentimiento, ellos se sintieron indignos y aceptaron el llamado de Juan. La moralidad de aquella época, hermanos, eso es lo triste, no se determinaba por lo que dice la ley, aunque eran legalistas. La moralidad de esa época no se determinaba por la fe hacia Jesús, hacia Dios, como debería de ser. La moralidad de esa época se determinaba no por la permanencia o no en la voluntad de Dios, sino con su concepto de moralidad era desde el criterio personal y subjetivo de aquellos líderes religiosos, que de por sí ellos eran un grupo exclusivo, un grupo excluyente, alejados de la palabra de Dios. Aquí Jesús está enfatizando, mis hermanos, la obediencia, porque Él dice, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y muchas veces en nuestras iglesias se está dando el mensaje. Ya no viene Juan el Bautista, Elías, cualquiera de los profetas, personalmente a darnos el mensaje. Recordémonos que nosotros no creemos en los profetas de la actualidad, pero estamos leyendo la profecía y estamos trasladando el mensaje al pueblo. Pero el pueblo que se cree religioso no cree que tiene necesidad de arrepentimiento y por lo mismo no se detiene a pensar si está en una actitud como la del primer hijo, que dice que no, pero al final se arrepiente y va, obedece, o está en la actitud del segundo hijo, que dice, sí, padre, voy,
pero no va. Hay una gran distancia, hay una gran diferencia en decir y hacer la voluntad de Dios. Y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, mis hermanos, estamos en la casa reflexionando, pero muchos de nosotros a la misma vez estamos en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y tenemos que estar pendientes cada momento de que tenemos más que decir, más que hablar, actuar. Eso es lo que al Señor le agrada. Y seamos siempre obedientes y atentos a la palabra. Dios les bendiga.